Bien, bienvenidos a Neuronota, donde aprender de neurociencia es lo más sencillo, parte 2, porque no fue suficiente el primer video. Entonces, continuamos. Te recuerdo que en la anterior ya hablamos un poco de lo que fue la definición de neuropsicología, sus antecedentes, por qué es interdisciplinario, etcétera. Hablamos un poco en neuropsicología de la atención, jugamos un poco con la atención. Vimos neuropsicología de la memoria, qué es la memoria, y jugamos un poco con la memoria. Neuropsicología del lenguaje, qué es el lenguaje, qué es la realización del lenguaje, y pudimos y tratamos de practicar un poco el lenguaje de señas. Continuamos entonces aquí con neurología de las emociones. Muy importante y muy padre. O están definidos así por los neuropsicólogos, que son patrones autonómicos, endocrinos y conductuales y típicos de una especie con diferentes maneras de manifestación. Eso es lo que significa una emoción. Bien, nuestras emociones van a tener como tres componentes. La primera es una reacción fisiológica, es decir, que vamos a tener un cambio a nivel físico, que puede ser pues la sudoración, a lo mejor los latidos del corazón se aceleran, te cambia el color del rostro y demás. Las conductas, es decir, cómo proyectamos y manifestamos estas emociones, y las de nivel cognitivo. Ok. Bueno, existen también emociones positivas y emociones negativas. Algo bien interesante que nos permite ver la neurociencia es que, bueno, las emociones positivas están hablando todavía de esa parte de la lateralización del cerebro. Pues bueno, nos dicen que el hemisferio izquierdo está relacionado con las emociones positivas, quizás porque nos ayudan a racionalizarlas, a pensarlas, y quizás nos dicen que por ahí es que es nuestro guardián de las emociones para hacernos sentir bien. Y mientras que la corteza prefrontal del lado derecho pues estaría con las emociones negativas, quizás porque está relacionado con todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con el arte, tiene que ver con una manera diferente de poder interpretar las emociones. Entonces, pues bueno, es bien interesante que los neuropsicólogos nos dejen ver que las emociones no tienen nada que ver solo con el corazón, sino que tienen que ver con un proceso cerebral muy profundo en el cual, pues bueno, nuestras emociones positivas o negativas están atrapadas o están emitidas por algo que se llama la amígdala, que es como un pequeño, bueno, tiene forma, como dicen, como de frijol, ¿no? Y que está justamente aquí como la mitad de nuestro cráneo. Y pues bueno, ellas son las encargadas de estar modulando este tipo de emociones. Entonces, la próxima vez que digas te amo con el corazón, mejor di te amo con las amígdalas. Muy chistoso esta parte. Ok, vamos a jugar como en las anteriores, un poco con nuestras emociones. Y vamos a jugar en el sentido, te voy a presentar una tabla donde me gustaría que ahí en tu cuaderno pudieras dibujar cuáles son tus mejores cualidades, cuáles son tus cualidades, porque no hay mejores, cuáles son tus cualidades, y pudieses dibujar tus defectos. Utilizamos el dibujo porque el dibujo es una manera muy fácil para poder manifestarnos. Entonces, te voy a dar tiempo para que lo puedas hacer ahí en tu cuaderno. Y pues bueno, una vez que termines el ejercicio es importante pues darte cuenta qué emociones surgían cuando estabas tratando de dibujar tus cualidades, pero también qué emociones surgían cuando estábamos tratando de dibujar nuestros defectos. Entonces, escribirlos es sencillo, manifestarlos con un dibujo es como más complicado, ¿no? Y a lo mejor la lista de defectos se llena más rápido que la lista de las cualidades. Entonces, este tipo de ejercicios como autodescriptivos nos va ayudando a darnos cuenta y a reconocer nuestras propias emociones, que hoy por hoy en las escuelas la regulación de las emociones pues es parte de la educación que debemos impartir. Y pues bueno, no puedo educar una emoción si no la conozco. Entonces, eso es muy importante que nosotros como docentes lo sepamos. Bien, y finalmente vamos a hablar de lo que son los trastornos neuropsicológicos. Ya durante el curso o las lecturas, pues bueno, estuvimos revisando que existe la afasia, la alexia, y todos ellos son trastornos que son derivados de lesiones cerebrales, no son trastornos derivados de alguna situación genética, sino que son posteriores a que ya se aprendió la habilidad. Por ejemplo, si yo tengo una afasia, que es la pérdida o trastorno del lenguaje, esta se da cuando tengo una lesión cardiovascular, cerebral, perdón. No es cuando ya había adquirido la habilidad, esa es la diferencia. Pero existen otros trastornos neuropsicológicos que tienen que ver con la atención.
Nada más vamos a hablar un poco de la definición de que los síndromes neuropsicológicos se refieren a esos trastornos a nivel cognitivo o comportamental que se observan en caso de patologías, especialmente en las áreas corticales de asociación. Bien, algo de investigarlos fue, pues bueno, el estado confusional, ¿no? Que dice es un síndrome mental orgánico transitorio que se presenta generalmente durante la vejez. Dice que cada 10 años, después de los 40 años, pues comenzamos a tener como esta pérdida. Y pues bueno, es un desorden de la conciencia con reducida habilidad para mantener la atención. Además de otro tipo de características, como puede ser cambios en la esfera cognitiva, tenemos ya déficit de la memoria, ya no es decir, ya no acordamos igual, ¿no? Como pasó ahorita, desorientación, trastornos del lenguaje, por eso algunas personas ya en su plenitud, en la vejez que le llaman, pues bueno, tienen este tipo de estado confusional. Otros son los síndromes atencionales parciales. Este llamó mucho mi atención porque, bueno, uno nada más está acostumbrado a escuchar el déficit de atención con o sin hiperactividad, pero este de atencional parcial, pues bueno, estará definida por, como les decía aquí, se puede variar debido a la modalidad sensorial y el tipo de proceso cognitivo asociado. Otro síndrome que me encantó fue el síndrome de heminegligencia, también llamado neglect, que produce una falta de atención y respuesta a estímulos situados en el lado contralateral de las lesiones. Es decir, como que la mitad de tu hemisferio dañado, ese ya no funciona y funcionará nada más la otra mitad. El síndrome de Valid, ¿no? Que afecta a ambos hemisferios, se caracteriza por quienes la padecen, son capaces de coordinar lo que ven junto con la mano, ¿no? Entonces eso también es un síndrome. La simultagnosia, que es la persona afectada es capaz de reconocer, por ejemplo, si ahorita tuviéramos un cuadro, no sé, imagínate el cuadro de la Última Cena, probablemente una persona con este síndrome, pues podría decirte que hay cierta cantidad de personas, que quizás hay platos, que hay una mesa, pero no podría darte la relación completa que hay entre esos elementos. Entonces a eso se le llama este síndrome. Y finalmente el síndrome de mutismo cinético, que es un trastorno que hace que seamos incapaces de hablar o movernos de manera voluntaria, pero esto después de que tenemos, como te mencionaba, algún accidente cerebrovascular o es el resultado de algunos otros trastornos. En fin, hemos terminado con nuestro pequeño resumen. Espero que los ejercicios que hicimos por ahí te hayan gustado y pues bueno, los pongas en práctica y dejemos un poco de lado los dispositivos móviles y pongamos en movimiento nuestra memoria y nuestra atención y nuestro lenguaje. Me despido con mis datos generales, que soy la alumna Gina Zavala Romero del primer semestre de la maestría de la materia de neuropsicología y pues bueno, doctora, muchas gracias por su atención y pues quedamos al pendiente. Muchas gracias, hasta luego.